Bueno, pues ahora ya conocemos un poco la historia, conocemos los materiales que se van a utilizar en este proceso y justo ahora quiero que nos comentes, pues eso, el proceso, cómo iniciamos, ¿no? Así prácticamente paso uno, esto, paso dos, esto, para que Exactamente. nos quede Sí, como más claro, ¿no? sí, sí, sí. Ahorita como para que les quede un mapa de lo que vamos a hacer, miren, este proceso lleva, digamos que tres etapas. Ujú. La primera es, si ustedes se quieren acordar, digamos que el proceso es EVA, ujú, que es estructura, volumen y acabado. Ajá. EVA, estructura, volumen y acabado. Entonces, la estructura, primero, bueno, vamos a definir qué es lo que queremos hacer. Ujú. Ya tenemos más o menos claro que es una criatura animalesca. Ajá. Entonces, que debe llevar ciertos elementos. Lo que me parece importante también decir es cómo vamos a llamar a la musa para saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo los invito en primera a que disfruten del manejo de los materiales, que sea como un proceso lúdico, que jugando eh, nos conectemos con, con la sensación, ajá, de tocar el engrudo, de ensuciarnos, de moldear el papel, incluso el sonido del papel, o sea, todo eso lo disfrutemos y que ahí empecemos a conectar y que nuestro alebrije sea como una extensión de lo que nosotros somos o lo que nosotros queremos proyectar. Uh-huh. Entonces, eh, solamente tiene ciertas características el alebrije, que es, en primera, una combinación de criaturas en una sola pieza, por lo menos tres. Uh-huh. Ese es un elemento indispensable. El segundo es que englobe a los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. Uh-huh. Puede incluir no necesariamente los cuatro, pero sí algunos. ¿Cómo se incluye? A veces en la forma, a veces en lo como decoremos, en los colores, colores de tierra, colores de agua, o a veces en el mismo animal o criatura que estemos incluyendo. Si yo quiero hacer un pez, ya sé que estoy tocando el elemento agua y que puede llevar a lo mejor ciertos colores, para que se vayan dando una idea. Lo importante aquí es resaltar la diferencia entre un alebrije y un tona o un nahual de Oaxaca. Entonces, aquí me detengo un poquito en esta diferencia porque la cultura zapoteca en Oaxaca tiene un calendario muy interesante, muy bonito, y que se guían como para cuestiones espirituales y religiosas. Entonces, cada niñito zapoteco que nace lleva su nahual, lleva su tona, vaya, un animalito, y lo acompaña toda su vida. De hecho, hasta le cuelgan su dije y lo lleva toda la vida, ¿no? Entonces, la diferencia entre un alebrije y un tona es que el tona es solamente una criatura definida. Uh-huh. Puede ser una iguana, puede ser un conejo, puede ser un gato, ajá, pero en el alebrije es una combinación de varias criaturas en una. Entonces, esa es una característica importante. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque dependiendo de la figura que hagamos, será la estructura que hagamos de alambre. Hay una estructura básica, como para el animal, digamos una criatura con cuatro extremidades, y esa es la que vamos a hacer ahora. Si nosotros decidimos que de arriba sí lleva, no sé, unas patas delanteras de jaguar, pero por atrás ya es una serpiente, bueno, pues eliminaremos esas dos partes. Pero sí es una estructura básica, y para lo cual yo los invito a que vayan más o menos estructurando y quieren hacer algún boceto. La verdad es que a veces en el proceso de elaboración, cada quien va creando, ¿no? Dicen, ay, yo le iba a hacer unas patitas de rana, pero me salieron, no sé, de conejo, y es completamente válido porque es parte de lo que uno va plasmando, ¿no? De sí. Entonces,
Yo les sugiero que lo que decidan, impriman, porque hay que estar observando constantemente lo que queremos hacer. Entonces, búsquense unas imágenes bonitas, claras, para que las tengan ya más o menos fijas. Entonces, me voy a mover aquí un poquito para empezar a trabajar con la estructura. Necesitamos, lógicamente, unas pinzas. A ver. Si por aquí me veo bien. Depende del tamaño. Voy a poner un fondo. Bueno, ahorita sí me queda bien el fondo, claro, ¿verdad? ¿Sí se ve bien? Dime, Oscar, por favor. Sí se ve bien, Adriana. Muchas gracias. Entonces, lo que necesitamos son 3 tramos iguales de alambre. Por ejemplo, estos ahorita miden 40 centímetros, pero si ustedes van a hacer una figura mayor, puede hacer hasta de 70, 80 para que les quede una estructura aproximadamente de 50, 60 centímetros. Pero aquí por el espacio, vamos a trabajar con una más pequeña. Tenemos 3 partes y vamos a hacer una estructura básica de un animal. Tomamos 2, las hacemos como una cruz y empezamos a torcer. Damos algunas vueltas. Si ustedes ven, este alambre es una maravilla. No quieran trabajar nunca con el gancho de la ropa porque lo van a odiar. Este se trabaja muy bien. Y ya que ustedes calculen, porque esto va a ser como el lomo de nuestra criatura fantasiosa, fantasmagórica, y entonces lo abren y nos va a quedar como una H. Aquí le voy a torcer un poquito más. Que nos quede, no se preocupen si no queda ahorita exactamente muy derecha o muy igual. Abrimos y nos queda como una H. Después tomamos la tercera y la vamos a centrar en esta parte, porque vamos a poner lo que sería cola y cuello. Como les digo, si ustedes ven que no lo van a ocupar, pues después lo van a cortar, pero pudiera ocuparse después como para unas alas o algo así. Y entonces aquí damos vuelta, la sujetamos de este lado y nos queda ya esta estructura. Entonces aquí ya tenemos una estructura básica para empezar a trabajar con nuestro alebrije. Ahora lo que vamos a hacer como siguiente paso es cubrirlo de papel. Vamos a tomar el papel que tengan. Yo les sugiero que sea periódico. Y a cortar unas pequeñas tiras. Y aquí es donde vamos a empezar a ensuciarnos las manos. Perdón. Vamos a ensuciarnos ya las manos con nuestro engrudo. Empezando a mojar. Así. Y Adriana, una pregunta que, bueno, quizás es muy evidente, pero que es importante como aclarar. Claro. Lo recomendable es que trabajemos, como tú lo dijiste, directamente con las manos, pues, es decir, sin utilizar guantes ni nada parecido, ¿cierto? Exactamente, sí. Y mira, lo importante también aquí es sentir. Y te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros aplicamos con brocha, entonces no estamos sintiendo qué tan húmedo está nuestro papel, no sentimos si algún borde hay que alisar. Entonces, las yemas de nuestros dedos son vitales, así como el papel rasgado.
La sugerencia es no lo corten con tijeras, porque le estamos quitando la oportunidad de adherencia. Cuando nosotros rasgamos todos estos pelitos, nos ayudan a que se adhiera mejor y a que se borren las uniones entre un papel y otro. Entonces, esto es bien importante. No sabía eso, ¿eh? Qué bueno que lo compartes. Y tú observas algunas piezas que se trabajan con la tijera, se ven las uniones, que a veces no se ve tan mal, también se ve decorativo, pero en este caso que queremos que nos quede una superficie muy lisa, entonces esa es la técnica adecuada. Entonces, miren, tomamos el engrudo, nos vamos a mojar un poco, que no quede tan húmedo, que no quede tan mojado. Si se nos rompe, es que ya se nos pasó un poco de engrudo. Entonces vamos a empezar de los nudos hacia los bordes, a enrollar y a cubrir toda nuestra estructura. ¿Para qué hacemos esto? Una, para que lo que vamos a adicionar más adelante tenga más adherencia, ya cuando esto esté bien seco. Y otra, es para no lastimarnos, perdón, no lastimarnos las manos al momento de manejar el alambre. Estamos de alguna manera protegiendo las puntas, si no vamos a rayar la compu ni nada. Entonces, hacemos este proceso por toda la estructura. Ahora, ya que tenemos esto, lo dejamos secar y entonces creo que ahorita no tengo nada vacío, pero bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a definir qué vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un armadillo, yo sé que es un cuadrúpedo. Entonces, cualquiera de estos va a ser mi cola y cuello de la cabeza. Y entonces dejo más o menos como, no sé, un dedo, depende del dedo, 1 centímetro, no sé. Y vamos a hacer unos dobleces para empezar a dar forma a las patas. Si nosotros decidimos que esto va a ser un reptil, bueno, pues entonces le daremos, dependiendo, ¿no? Si tiene patitas, si tiene ancas, le daremos la forma. Y aquí ya es donde vamos a estar observando nuestra fotografía, nuestras imágenes, ¿no? Entonces aquí ya podemos empezar a doblar. Y podemos empezar a hacer nuestras estructuras, Entonces, si me permiten, voy a acercarme aquí unas que ya tengo hechas. Por ejemplo, miren, aquí tengo ya una estructura que ya empecé a darle volumen. Esto pretende ser una iguana. Entonces, lo que hacemos es hacer volumen con el papel, que es lo que sigue, el paso siguiente. Ya que dimos la forma básica, no se preocupen si ahorita no va a ser la cola hacia arriba, hacia abajo, no importa. Aquí la cuestión es la postura, el tamaño y empezar a ver la forma de las articulaciones. Y entonces, para empezar a hacer esto, hacemos bultos de papel. Vamos a tomar periódico. Y esa también es otra técnica. Bueno, tips importantes, ¿no? Que es pésimos, como ¿por qué no nos sale? Para empezar a hacer este volumen, vamos a empezar a hacer bultos de papel. Pero tomamos una hoja, dependiendo del tamaño, lo que hacemos es arrugarla. La arrugamos muy bien, la extendemos. Y la volvemos a arrugar. ¿Para qué hacemos esto? Para suavizar el papel. En esta etapa yo les recomiendo que sí sea periódico.
porque es un papel muy suave, que suaviza con mucha facilidad. Entonces, ya que lo tenemos bien suavizado, las veces que ustedes consideren, entonces ahora sí, vamos a tratar de dar volumen, dejando una superficie lo más lisa que podamos, porque sobre esto vamos a empezar a pegar capas de papel. Esto es solo el volumen original, o sea, el básico. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta etapa? Que vamos a dar dos características fundamentales en el volumen, que es la simetría y que es la proporción. Aunque estas son figuras fantásticas, imaginarias, sí debe tener cierta armonía. Si aquí vamos a, por ejemplo, yo en esta lo puse como ejemplo y tiene una cabeza de reptil, pero yo originalmente quiero ponerle una cabeza de conejo. Entonces, yo sé que, por ejemplo, tengo aquí ya una base como una cabeza. Sé que esta cabeza no le va para mi idea, la proporción es mayor. Entonces haré una cabeza más pequeña y eso es ya una cuestión de observar, de ver los tamaños adecuados para que no se vea como desequilibrado. Sí se vale hacer cosas muy locas, como por ejemplo esto. Yo ahorita estoy haciendo un pez beta y lo que voy a hacer es ponerlo sobre unas patitas de gallo. ¿Sí? O sea, sí se vale, pero se tiene que ver con los tamaños proporcionados, ¿no? Espero que me hagan entender en ese aspecto. Entonces, bueno, retomo. Para hacer este tipo de volumen, lo que hacemos es tomar nuestro papel ya suavizado y empezar a hacer como unas conchitas, como unos bultitos, pero vamos metiendo los bordes. ¿Para qué? Para que nos quede lo más liso posible y a la hora de empapelar no tengamos que estar cubriendo muchos altibajos en la superficie del papel. Y entonces hacemos esto dependiendo de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, yo en mi estructura quiero hacer un armadillo. Entonces, ya tengo mi imagen muy clara de lo que quiero hacer. Y empiezo a formarlo. Ahorita que encuentre mi estructura. Bueno, pero el caso es que aquí nosotros lo que hacemos es empezar a poner sobre el alambre la figura que nosotros queremos. Yo quiero aquí hacer un caparazón. Entonces, de la manera más simple y sencilla, empiezo a sujetar con cinta. ¿Qué es importante? Que no me quede tan suave. Que quede con cierta consistencia. Así es de que si lo quiero más grande, pues agregaré más papel. Como para que nos quede así, que no se suma. Entonces esto lo vamos agregando con nuestra cinta. ¿Hasta aquí hay dudas? Cuéntenme. ¿Hay dudas hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Pues creo que ha sido un proceso muy, vaya, lo has explicado bastante bien. Es complejo, pues, ¿no? O sea, no es algo muy sencillo, pero al final de cuentas es algo que requiere tiempo, ¿no? Que requiere paciencia, algo, pues es divertido también hacer estas obras. De eso se trata, de divertirse y de saber que como nos quede nuestro alebrije, nos va a quedar bien. ¿Por qué? Porque como dijimos, es una extensión de nosotros, de nuestra creatividad, y que por algo elegimos
a la criatura que elegimos, por algo van a ser los colores, por algo, o sea, todo tiene su significado y que lo vayamos viendo de esa manera. Decir, yo le iba a poner orejas de conejo y le puse armadillo, ¿no? Entonces, sí es importante que quede. Es justo parte del proceso creativo, ¿no? Que a veces uno empieza teniendo una idea, como dices, en este caso de alguno o algunos animales, y durante el proceso pues nos damos cuenta que a lo mejor, pues a lo mejor la cabeza tiene que ser de un gato, ¿no? O de un conejo, o de un changuito, ¿no? Y ahí ya También. vamos como modificando un poco también la obra y se vale. Exactamente, sí, todo es válido. Vamos en el camino, vamos descubriendo cosas, nos vamos dando cuenta de lo que queremos plasmar o de lo que el inconsciente quiere plasmar, porque a veces no es tan consciente. Y ese es lo más interesante de los procesos artísticos, ¿no? Sí lo que ven los demás, pero ¿qué es lo que tú quieres transmitir o no quieres transmitir, pero salió? Eso es lo interesante, ¿no? El autoconocimiento. Entonces, bueno, de esta manera iremos haciendo hacia las extremidades. Cuando hacemos colitas o cosas muy delgaditas, entonces aquí solamente llevará una capita de papel como lo que hicimos en esta parte. Y ya el acabado será mínimo, porque si nos ponemos a poner capas y capas y capas, entonces nos van a quedar patas de elefante, ¿no? En lugar de una gacela, ¿no? Entonces Claro. hay que ir midiendo esa parte del papel. Oye, Ahora, Adriana, sí, perdón, una pregunta. Eh, Hasta ahorita todo el proceso de envolver el alambre y de poner el volumen, todo ha sido a través de papel y con cinta. Hasta este momento no metemos engrudo más que solamente para humedecer un poco el papel, ¿cierto? ajá, exactamente. Ok, Sí, hasta ahorita el engrudo solamente lo ocupamos para trabajar la estructura básica. ok, Porque eso nos ayuda a que al momento de empezar a pegar el papel no se nos corra, tenga más adherencia y trabajemos más cómodamente. No tener el alambre aquí como cerca del ojo, ¿no? claro, ok, Entonces, hasta ahorita es eso. ok. Y bueno, pues ya vamos dándole forma. Hay quienes trabajan, se sienten como más seguros, cubriendo totalmente todo de cinta, de masking tape. La verdad yo no se los recomiendo, es también un gasto infructuoso, pero bueno, a veces empezando, al empezar, bueno, nos da como un poquito más de seguridad ya tenerla como muy firme, pero es opcional. Simplemente teniendo así ya el bulto, entonces ya podemos empezar a empapelar. Y ese es el siguiente paso que ahora sí vamos a volver a utilizar nuestro engrudo. Trozos de papel. ¿De qué tamaño? Es difícil definirlo ahorita porque depende de la pieza o depende de la parte de la pieza que vamos a trabajar. Entonces, lógicamente para partes un poco más amplias, pues se trabaja con papel más grande, pero si son más pequeñas o curveadas, lo más conveniente es que se haga con papeles pequeñitos. Entonces, lo mismo, aquí sientan la textura, la consistencia del engrudo, no hay que escurrir, se trabaja casi en seco, pero sí lo suficiente como para que se haga suavecito el papel. Entonces, vamos a empezar a dar capas. ¿Cuál es la sugerencia? Si ustedes empiezan con el periódico, bueno, ahorita si trabajen con papel craft o con dos tipos de papel. Si ahorita yo estoy en periódico, empiezo con craft mejor. ¿Por qué? Porque así yo puedo ir viendo hasta dónde voy cubriendo. Si pongo periódico sobre periódico, a veces me pierdo si ya llevo una capa o dos, o si ya le di por aquí y me faltó por acá. Entonces es más fácil ir ubicando cuando ya cubrí totalmente de una capa. Y después ya otra de periódico y después ya otra de un papel distinto.
sí me explico, para que no perdamos en qué momento o por dónde vamos cubriendo. Ujú. Entonces empezamos a cubrir, mojamos el papelito por ambos lados y empezamos a cubrir. Ujú. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que vayamos alisando todas estas partes y uniones y que nos quede lo más liso que se pueda, encimando papelito sobre papelito. Esto le va a dar mucho más dureza a nuestra pieza. Un tip, si quieren avanzar más rápido, pongan de dos, junten dos papelitos bien húmedos y empiezan a aplicar y entonces ya están dando dos capas. La cuestión es esta, mira, por ejemplo aquí, no sé si se alcanza a ver, aquí quedó un borde de papel sin rasgar. Entonces, esto se nota más que esta unión. Esto cuando seque va a desaparecer. Entonces, por ahí, de ahí es la importancia del rasgado del papel. Y entonces, así vamos a cubrir nuestra pieza. Y bueno, pues depende del papel que usen, depende de la consistencia de su engrudo. Yo sugiero que por lo menos sean 3 capas de papel. O si van a trabajarlo así doble, pues 2 capas dobles, ya estará quedando 4. Entonces aceleran el proceso. Ahorita el clima está muy húmedo, entonces también hay que tomar en cuenta todos esos factores. No lo dejen secar al sol, de preferencia, porque o se nos olvida y le llueve, o a veces como que pierde un poco la forma. Entonces, hacia a temperatura ambiente y vamos a llegar a esta consistencia. Miren, el bulto de papel está completamente duro y es muy resistente. Esto difícilmente se va a romper. Entonces, aquí dejé a propósito esta parte para que ustedes vean cómo se puede trabajar sin cartón con solo capas de papel y queda muy firme. ¿Cómo hacer esta parte? Solamente unir 3 capas de papel para que les quede esta consistencia. Por ejemplo, aquí va la otra aleta de mi pez. Entonces, aquí lo que hice fue juntar 3 capas de periódico bien mojadas por ambos lados, 3 capas, hacer como si fuera una plancha y después poner ya mi papel craft y queda como cartón. Este está todavía un poco húmedo. Pero ¿cuál es la diferencia en trabajar esto o trabajar sobre el del cereal? Porque sí es muy válido trabajar también sobre el papel, el cartón del cereal, que es muy moldeable. Es, por ejemplo, que si yo quiero darle movimiento a la aleta, me lo permite el papel, ¿sí me explico? Y si yo quiero hacer esto con el cartón, lo que va a pasar es que se va a quebrar y se va a quedar una marca. Entonces, cuando está todavía húmedo, es cuando podemos darle el movimiento que queremos. Yo quiero que esto esté ondeando la aletita. Entonces, esto nos los va a dar 3 capas de, 3 hojas de periódico y capas de aquí de craft y capas de aquí de craft. Y bueno, ya después lo voy a unir. ¿Por qué no lo uno? Porque quiero trabajarlo por separado, pintarlo y después ya adicionarlo para que me sea más fácil. Pues también contemplen estas partes de ir adicionando cosas como crestas, alas, incluso colitas, ¿no? Cosas que vayan así como más al vuelo, más sueltas, lo pueden trabajar por separado y después insertarlas. Entonces, aquí, por ejemplo, este ya está como en el proceso para pintar. Este es como un cholito, pero tiene unas alas de mariposa. Igual, están sobrepuestas, no están fijas, porque quiero pintar a detalle, ¿no? Toda esta parte, entonces esto pues sale, pero va a regresar. Aquí tiene su elemento fuego porque su colita es una llama.
¿no? Una llamita. Pero bueno, o sea, todas estas ideas que ustedes vean, pues es para que las apliquen en su idea, porque no es la finalidad que creen algo exactamente a lo que están viendo ahorita, sino que echen a volar la imaginación y que todos hagan algo distinto, algo diferente. Siempre hay un animal de poder para cada quien. Un animal que desde niños nos anda persiguiendo, ¿no? O sea, como que siempre a mí me gustaron los camaleones o los gatos o algo así que sea muy emblemático, pues incluyanlo en su pieza. Hay animales que son como de la cosmogonía prehispánica muy interesantes. Por ejemplo, el quetzal tiene colores y colas hermosas. El ajolote, que es como la personificación del dios Xolotl, ¿no? Hermano de Quetzalcóatl, que tiene su historia también muy bonita. El colibrí tiene una historia también muy bonita, que es el que dice que recoge las almas de los guerreros caídos, ¿no? Entonces, ustedes busquen ese significado de los animales que vayan a incluir para que de verdad, o sea, les nazca del corazón ir creando su pieza y tengan pues mucho más significado, porque creo que también eso es importante, no nada más para un concurso, ¿no? Sino para esa satisfacción personal de ver plasmado ahí una parte de ti en la pieza. Entonces, Totalmente de acuerdo, Adriana. Pues muchísimas gracias. Recuérdanos nada más brevemente los 3 pasos que vimos en este primer tutorial. claro que sí. El primero es la estructura, que dijimos que son 3 tramos del mismo tamaño, y los torcemos primero con una H y después atravesamos el que se va a hacer cola y cuello. Esa es estructura básica de un cuadrúpedo. Pero si ustedes de ahí pueden partir para hacer lo que quieran, a lo mejor necesita llevar 6 patas, o a lo mejor quieren 2 cabezas, o no quieren cola, o sea, esto es lo básico para partir de ahí. Y la segunda es el volumen, que dijimos que arrugando el papel, suavizándolo, haciendo bultos, queda súper ligero, le va a dar el volumen adecuado y vayan dándole la forma y proporción adecuada. Dijimos que lo importante es la proporción y la simetría. Entonces, aunque llevara una pata de jirafa y otra de jaguar, o sea, debe haber un equilibrio para el tamaño y la proporción. Ahora, contemplen más o menos el tamaño de lo que ustedes quieren, el tamaño que ustedes quieren, porque, por ejemplo, yo les decía, esto es de 40 centímetros, pero ya con los dobleces se reduce más o menos. Esto no tiene cabeza, pero ahorita esto está como a 30 centímetros. Entonces, si ustedes quieren hacerlo algo más grande, aumentenle 10, 20 centímetros más, dependiendo, a lo mejor quiero algo que esté parado, que sea más alto. O sea, ustedes contemplen, todavía falta cabeza, falta cola, a lo mejor alas, no lo sé. Eso es en cuestión del volumen. Y la tercera parte, bueno, y parte de esto, digamos, del segundo paso, es el empapelar. Empezar a dar el acabado, y que va a ser con trozos pequeñitos, encimados, papel rasgado y capa de un papel, capa de otro, para distinguir y no perdernos en el número de capas. Y bueno, hasta aquí quedaría nuestra pieza ya lista. Lista para pintar. ¿Qué pasaría aquí? Que lo más que necesitaríamos sería una lija para afinar algunos detalles. Si yo aquí paso la mano, tengo todavía algo que afinar por aquí. Entonces, lo importante sería lijar, y ya que vemos que nos gusta, dar una capita suave de engrudo para alisar todo el vellito que pueda quedar así levantado y que con la pintura puede verse por ahí que salte. Entonces, nos quedaríamos hasta aquí
ya con nuestra figura, como nosotros queremos que quede lista para pintar. Y como decimos, si necesitamos después adicionar alas, adicionar crestas o algo, lo podemos trabajar por separado y al final, bueno, antes de pintar esto, pudiéramos adicionar lo que viene, ¿no? O sea, hay que valorar, valorar. Ajá. El caso es que no nos cueste trabajo la pintura y eso sería pues lo que dejaríamos para nuestra siguiente sesión que tiene su tiempo y su técnica también. Excelente, excelente, Adriana. Pues muchísimas gracias. La verdad es que hasta ahora ha sido un proceso bastante interesante, eh, muy enriquecedor, pues, tanto internamente como artísticamente hablando, ¿no? De elegir la pieza o las piezas, los animales, que queremos hacer, el proceso creativo, vaya, todo es interesante. Si me permites, voy a compartir en el video, en este tutorial, tu correo electrónico, por Claro si que sí. alguno de los participantes quisiera escribirte con alguna duda en particular, pues bueno, ya lo pueda resolver. Nos vemos en el segundo tutorial y seguramente vamos a tener sesiones en vivo más adelante para resolver cuestiones muy específicas con los participantes de esta muestra. Así Y que, seguro Adriana, que sí. sí, Perdón, seguro que sí van a surgir las dudas, porque ya en el momento del proceso, como que ya es cuando en la práctica nos viene como alguna incertidumbre y por supuesto que sí, ahí vamos a estar para aclararlos y para ayudarlos. perfectísimo, Adriana. Pues te agradezco mucho el tiempo de esta primera sesión, de este primer tutorial, y pues nos vemos en el segundo. Claro que sí, nos estamos viendo. Gracias.